previo del inicio de la sesión del día de hoy, Federico Villegas les da la más cordial bienvenida a nuestro programa. Estamos con el diputado del Partido de Liberación Nacional, don Rolando González Ulloa, quien ayer brindó una conferencia de prensa porque el director legislativo tomó la decisión de que toda la información que salga de la Asamblea Legislativa se va a canalizar por una sola vía y al Partido de Liberación Nacional no le gustó esa medida e interponen un recurso de amparo. Cabe aclarar también que próximamente vamos a tener la versión del directorio para balancear bien esta información. Don Rolando, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, planteé un amparo contra el directorio de la Asamblea Legislativa y otro contra el ministro de la Presidencia por causas emparentadas. En el caso del ministro de la Presidencia, el 19 de enero le pedí una información sobre quienes ingresaban a la Casa Presidencial y me la negó. No contestó durante muchos días y al final de cuentas dijo que no era pertinente. Y en el caso del directorio legislativo, pues tomaron un acuerdo el 10 de diciembre para establecer que todo el personal administrativo, previo a darle información a la prensa, debe pasar por el filtro de la dirección ejecutiva. Indistintamente de que eso tenga antecedentes en administraciones pasadas de la Unidad Social Cristiana, es inconstitucional, es improcedente, es inconveniente y hoy atenta contra la transparencia con que el PAC fue a la campaña. Aquí en estas decisiones han concurrido el PAC como gobierno y como presidencia de la Asamblea Legislativa y sus socios políticos. Y ayer, junto con estos dos recursos de amparo que he presentado, mencioné 11 hechos en los cuales se muestra una línea reiterada de obstrucciones al acceso a la información pública y a la libertad de prensa. Mencionaba usted el problema que hubo entre la señora procuradora y el ex viceministro de la presidencia, don Daniel Soley, también. Ese fue un caso en el que el ministro de la Presidencia desapareció durante una semana. Nadie podía hablar con él, nadie podía hablar con don Daniel Soley, nadie podía hablar con el presidente de la República. Eso es negarle acceso a información al pueblo costarricense y a la prensa. ¿Cuestionó también los viajes del señor presidente, don Rolando? No, en realidad no fue un cuestionamiento a los viajes, fue un cuestionamiento a que el presidente dijo que esperaba que la prensa inteligente reposicionara el tema. Eso me parece altamente ofensivo. ¿Cuál es la prensa inteligente? ¿Cómo se discrimina? ¿Quién en la Casa Presidencial tiene ese medidor de inteligencia periodística para ustedes, los profesionales de la comunicación? Me parece que eso no procede. De igual manera, fue en Casa Presidencial donde establecieron algo como lo que estableció el directorio acá, para que toda la comunicación del sector público correspondiente al Poder Ejecutivo pasara previamente por la oficina de prensa de Casa Presidencial. ¿Quién ha visto esos alardes de totalitarismo, de absolutismo, de control estatal? Eso no es propio de la sociedad costarricense y está claramente objetado en la Constitución política. Ahí, en esta conversación, ya hemos mencionado 5 o 6 ejemplos claros de lo que ha pasado. Y tenga seguridad de que en los próximos días, previo a que la Sala Constitucional resuelva, vamos a acompañar esto con algunos otros casos. Don Rolando, luego de toda esta diferencia que hubo entre el ex viceministro de la Presidencia, la procuradora, el mismo ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, pareciera que la relación con él está bastante deteriorada. ¿Considera usted que es enmendable esos conflictos? ¿Se puede pensar en un Partido de Liberación Nacional colaborador mientras que el PAC sostenga la figura de don Melvin Jiménez como ministro? No veo cómo mejore la relación con un interlocutor en el que no creemos. Y esto no es como una posición antojadiza de Liberación Nacional. ¿Cuáles son las razones, aparte de las que hemos escuchado? No nos inspira confianza. Melvin Jiménez y el gobierno del PAC no tienen palabra para cumplir los acuerdos que se establecen con ellos. Entonces uno se sienta en una mesa de negociación,
desarrolla una temática, llega a establecer un acuerdo y de un momento a otro se les fuma porque los interlocutores oficiales incumplen la palabra. ¿En cuáles negociaciones les han incumplido? Las más notorias, presupuesto de la República. El 28 de septiembre en Casa Presidencial estuvimos Juan Luis Jiménez Zúcar, Olivier Jiménez, Paulina Ramírez y este servidor por Liberación Nacional, con Melvin Jiménez, con el ministro de Hacienda, el viceministro de Hacienda, el viceministro de la Presidencia y el diputado Morales Zapata, y llegamos a un acuerdo según el cual se podía tramitar el presupuesto que el gobierno quería, haciendo algunos ajustes convenidos y que además ellos estaban construyendo paralelamente con la Unidad Social Cristiana, y ya todos de acuerdo. Lo único que faltaba era que nos mandaran las propuestas para que los pudiéramos analizar y darle el beneplácito el lunes 29. Para sorpresa nuestra, nunca nos llegó, y sí le llegó a la prensa horas después de las convenidas con nosotros. Ahí entendimos que para el gobierno empeñar la palabra es de mentirillas. Para Liberación Nacional es un asunto muy serio y siempre vamos a cumplir. Y de igual manera ocurrió el jueves previo a que se votara el presupuesto, a la resurrección que don Henry le aplicó al proyecto de presupuesto y que ahora la Sala Constitucional le dijo: usted violó la Constitución. Ese día hicimos una propuesta, ya no Liberación, sino casi todos los partidos políticos, para votarle el presupuesto al gobierno y que ellos se comprometieran a hacer un aporte a su criterio. Y todavía estamos esperando la respuesta. Cuando nos dimos cuenta levantaron la sesión y no nos dijeron agua va. Don Rolando, ¿ve usted en el círculo cercano al presidente interlocutores válidos para poder entablar esos diálogos tan importantes entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo? Esa es una pregunta para el jefe de fracción y yo no quisiera sustituirlo porque él es la primera voz en esa materia. En mi caso, personalmente, son muy pocas las personas en el PAC con las cuales me puedo sentar y que crea que van a empeñar y a cumplir la palabra. ¿Es don Víctor Morales una de esas personas? No, Víctor Morales es mi amigo, pero él estuvo en la negociación del presupuesto y cara a cara le dije: usted es parte de los que incumplieron. Como amigos seguimos hablando, como interlocutores políticos yo no creo en su palabra. Sí, para ponerle nombres, creo en Marcela Guerrero, por ejemplo, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, que tiene una actitud completamente diferente. Cada vez que hay un problema intenta atenderlo, resolverlo. Es pro gobierno, es PAC, evidentemente, pero también es una mujer que cuando empeña la palabra la cumple. En el Poder Ejecutivo, en Casa Presidencial, escasean ese tipo de personas. Bien, don Rolando, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Lamentablemente hay problemas de quórum, nos manifiestan, y les recordamos que en un próximo receso o en una próxima entrevista vamos a tener también la versión del director legislativo. Quédese con nosotros, ya volvemos con más información.